Bien, ante todo, muy buenas noches. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy programado. Es las nuevas tendencias de la teoría del delito en el campo de la filosofía del derecho y la dogmática penal. Como hemos venido trabajando durante estas semanas, hemos podido ir detectando cómo que la primera producción de la teoría del delito era una teoría empirista, ¿no? Empirista porque se basaba, lógicamente, en los trabajos, ¿no?, de las ciencias matemáticas y biológicas y físicas de la época, ¿no? Esto es, pues, un naturalismo puro. Hemos visto también cómo ese desarrollo de ese naturalismo puro o fenomenológico se fue desarrollando no solamente en el campo ontológico, sino también en el campo de la norma, ¿no? Y ahí es que se pudieron ir detectando, a partir de los trabajos de la interpretación ontológica, de la función ético-social que debía cumplir el bien jurídico y las teorías de las normas en función de la paz social, el principio jurídico penal de culpabilidad. La culpabilidad, como bien saben ustedes, fue concebida desde ámbitos psicologistas, de reproche, ¿no? Es decir, el agente tenía conocimiento del hecho típico antijurídico y ya se consideraba como culpabilidad porque ya había una expresión normativa en la conducta descrita, es decir, había un reproche en la culpabilidad. En ese sentido, ese racionalismo por parte de poder entender ese campo, la culpabilidad, nos llevó a hacer un desarrollo fáctico, más que fenomenológico, para determinar cuál es esa estructura de carácter normativa. Y como lo hemos señalado en las primeras sesiones, esa no era otra que el ser y el conocimiento, ¿no? El ser como concepto netamente ontológico y que hoy ya adquiere dimensiones metajurídicas, como es la metafísica, por ejemplo, en el campo del bien jurídico tutelado, o sea, los radios de protección y los derechos que son de pronto protegidos en el campo constitucional, ¿no? Lo dijimos también en sesiones anteriores, que este concepto metafísico ya ingresó al campo del derecho, que en su oportunidad Kelsen lo podía haber desconocido. Claro, estamos hablando que es en 1920, 30, 40, ¿no?, hasta el 70, donde produce su último material. Dijimos también que Wilhelm Liebmann, otro sociólogo y penalista alemán, profesor de Frankfurt, contribuyó mucho en la reorientación ontológica jurídica. Es decir, insistía a través de los trabajos de Max Ernesto Mayer en encontrar básicamente esa relación ontológica, ser y norma, incluido en un núcleo de carácter constitutivo. Ser y norma era un solo conjunto, lo que el profesor Joschan Huschka ha denominado el hexágono de la imputación, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Porque un hexágono es un equilátero, 6 lados y se clasifican en 3. Uno de ellos sería la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Y los otros 3, para completar el equilátero, serían los actos negativos de la antijuricidad, perdón, de la tipicidad, de la antijuricidad y la culpabilidad. Es decir, los tipos omisivos o los tipos atípicos que de pronto se puedan incorporar dentro de una imputación penal. O sea, imputación necesaria, que hoy la conocemos como imputación necesaria, pero no era otra cosa que la imputación física, la imputación normativa, la causalidad y la imputación normativa al campo del radio de acción de la tipicidad. En este aspecto, Rossin, por ejemplo, nos ha desarrollado de manera pero muy profunda la delimitación del tipo penal. Lo que han leído a Rossin, los materiales también se les ha entregado, el virtual, los que han leído a Rossin se van a dar cuenta cómo hace el juego de delimitación del tipo penal en funciones político-criminales, ¿no?
Es decir, hay una delimitación de los tipos, ¿no? El tipo objetivo, el tipo subjetivo, pero en función de la política criminal, ¿no? Por eso que Roxin brillantemente lo que hace es pasar el problema de la culpabilidad que no ha sido resuelto por los penalistas, pasarlo al campo, básicamente, de la política criminal, ¿no? Porque a partir de ahí la pena presupone la responsabilidad penal, ¿no? Esto es en base a los trabajos que muchos han ido desarrollando en el campo normativo de la política criminal y sobre todo del sistema dogmático del derecho penal. Acuérdense ustedes los trabajos de von Lis, ¿no? De pronto el programa de Marburgo, 1882, lo dijimos oportunidad, 10 años después de puesta en vigencia del Código Penal alemán, ¿no? Este trabajo de Marburgo no solamente era un trabajo de reeducación, no solamente era un trabajo de pronto dogmático de política criminal, sino era eminentemente terapéutico, ¿no? Eminentemente terapéutico, ¿no? Es lo que actualmente se ha retomado básicamente con las nuevas tendencias de ver en el sujeto activo una personalidad disfuncional que no puede ser tratada igual que aquella persona que sí responde de sus campos volitivos en el campo social, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los maniáticos, hablamos de los abusadores sexuales, hablamos básicamente de aquellos que cometen delitos de asesinato por orden, ¿no? Son personas que tienen una disfunción psicológica y hasta mental al momento de cometer estas infracciones. También lo dijimos oportunidad, ¿no? De que no solamente esa disfuncionalidad se produce en aquellas personas que hayan tenido carencias sociales, también se dan lamentablemente en altos profesionales y funcionarios públicos, ¿no? Casos de médicos, ingenieros, abogados, fiscales y jueces, ¿no? Que están envueltos en criminalidad organizada, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el reproche que le podríamos darle al Estado? Porque el Estado no pudo completar su función estatal de cumplir con direccionar esa vida de ese sujeto activo. Obviamente que ahí encontramos un paralelo que la dogmática penal no va a poder responder, porque este es un problema no del campo penal, este es un problema eminentemente del campo de la política criminal. En esa línea, a partir de von Lis, el sistema von Lis y Belling va construyendo la base de la teoría del delito, y con Feuerbach, que es el que recoge de los civilistas el campo de la antijuricidad, va formando el equilátero a quien Huska llama el equilátero deontológico. ¿Cuál es? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Lo contrario a lo típico es lo atípico, equilátero, 6 lados. Hexágono, 6 lados clasificados en 2 partes, equilátero 3-3. El primero es tipicidad, segundo, antijuricidad y tercero, culpabilidad. Lo contrario a la tipicidad es que el acto sea atípico. Lo contrario a la antijuricidad es que el acto esté justificado. Y lo contrario a la culpabilidad es que el acto sea inculpable, o sea, ausencia de falta de imputabilidad. Se completa el hexágono al cual Huska nos enseña. Entonces, este comportamiento de reglas de imputación, ¿no? A través del desarrollo de la teoría del delito hasta nuestros días, ¿no? Completa el manejo de la utilidad de este hexágono dividido en 2 equiláteros que nos dan una interpretación no solamente de carácter causal del hecho, sino también de una interpretación de carácter hermenéutica, porque acuérdense ustedes que Pufferdorf coge los trabajos básicamente, Huska coge los trabajos de Pufferdorf, ¿no? Dentro de ese desarrollo, la gran pregunta que nos ha dejado Joachim Huska, lamentablemente fallecido hace menos de año y medio, es el objeto del juicio de antijuricidad. ¿Será limitado? ¿O podremos darle una respuesta a que ese objeto no es limitado para el tema de la antijuricidad?
En criollo, la limitación de la culpabilidad, que fue uno de los grandes problemas que el finalismo no superó, y espero que ustedes que están trabajando científicamente el tema del finalismo y causalismo, el grupo que le toca, pueda darnos una respuesta. Pueda darnos una respuesta a esta problemática que se ha dejado sin que la dogmática y filosofía del derecho penal le haya dado una respuesta. Por ejemplo, el caso del autor mediato. Por ejemplo, el caso de los hechos de prohibición de regreso, ¿no? En donde de una u otra manera, pues lamentablemente, el autor mediato, el que conocemos, es aquel que desconoce los actos que está realizando el autor descriptorio. Pero el autor mediato dentro de una organización criminal o dentro de una organización estatal que puede ejercer de pronto el acto violatorio de un bien jurídico, conociendo los elementos del tipo, aspecto objetivo, no podría ser un autor mediato, tendría que ser un coautor. Y para que sea un coautor debe tener otras líneas de interpretación. Eso es lo que nos dice en líneas generales Kruska, ¿no? Entonces, ¿queda limitado o no queda limitado la antijuricidad? Ese va a ser parte del debate que vamos a tener cuando terminemos esta parte de explicación filosófica y dogmática. Ahora, insisto, para que no se confundan, ¿no? El hexágono que nos plantea Joaquín Kruska no es más que de pronto 3 triángulos equiláteros, ¿no? Por un lado, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y por otro lado, lo atípico, lo antijurídico y lo inculpable, ¿ya? Y lo inculpable. Ahora bien, ¿cuál es entonces, si esto está planteado de esta manera, como lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? El concepto naturalístico y psíquico que partía en el desarrollo de la teoría causal encuentra impresionantemente, aunque de pronto por la investigación uno puede llegar a conceptualizar temas o de pronto clasificaciones que no son de perogrullo, pero sí son de investigación. Los que han leído, por ejemplo, el libro de Muno Meyer, ¿no? A quien se le atribuye ser el autor del causalismo, va desarrollando en las primeras páginas, ustedes tienen los materiales, yo les he enviado por digital, ¿no? Los que han tenido oportunidad de leerlo, vean ustedes el desarrollo respecto al tema de la tipicidad. Meyer va alejándose un poco de la relación causal, ¿no? Y va de una u otra manera estableciendo conceptos no solamente deontológicos, sino llevados a que el tema de la causalidad no resuelve el problema de la normativización. Y entra en un debate, obviamente, con Belze, porque Belze publica su primera obra ya a fines de los años 30, ¿no? Y en el 39, creo, si no mal no recuerdo, es que ya hay la doctrina dominante, va adquiriendo el finalismo, porque como lo hemos dicho en su oportunidad, el finalismo duró poco. Perdón, el causalismo duró poco, ¿no? 1906, 1907, 1910, 1912, con los trabajos de von Hipper, con los trabajos de Gran Sudona, con los trabajos de Max Ernesto Mayer, fue cayendo porque había que darle una explicación no solamente al movimiento muscular y causal que iba a violar o violentar una norma jurídica, había que darle otra explicación, es decir, la condición final del hacer, lo que luego ya los finalistas lo conocieron como conciencia y voluntad en el dolo y lo que es la voluntad criminal de la gente, condicionar en todo caso la tipicidad. Quizás sea uno de los libros más importantes, y también lo tienen ustedes, ¿no? Es el libro de Ernesto Belli, el Lehre von Brechen, Teoría del tipo penal, publicado en el año de 1906. En este material se completa la teoría del delito, porque es la categoría tipicidad la última en encontrarla, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, podríamos decir, ¿no? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ustedes juristas prácticos, juristas teóricos, juristas direccionales, pero si nos ponemos a pensar cómo fue la evolución, la primera evolución no fue a través de la tipicidad, sino se fue a analizar la conciencia de la antijuricidad. Y luego la culpabilidad porque era un reproche psicológico.
Pero hasta ahí la tendencia y la teoría del delito no tenía la fuerza de pronto motivacional como la que la tenemos ahora. Es a partir del 6, puede ser el sistema von Liebelli, que a través del libro Bomber-Scheller se da el delito tipo. Y aquí, básicamente, el comportamiento humano, al cual también dijimos en su oportunidad, ¿no? Ese comportamiento humano no solamente era un movimiento causal, ¿no? Sino también tenía que ser una acción u omisión que viole definitivamente un marco normativo. Entonces, la voluntad, lo voluntario no solamente sería antijurídico, sino sería típico, antijurídico y culpable. A partir de ahí podemos hablar de atipicidad relativa y atipicidad absoluta. A partir de ahí, como brillantemente lo enseñó el profesor Zaffaroni a fines de los años 80, lo que es tipicidad objetiva y tipicidad objetiva conglobada, ¿no? La tipicidad objetiva guarda los marcos de la tipicidad clásica con la antijuricidad y la tipicidad objetiva conglobada, todo el marco del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, lo que nosotros discutimos en el campo ya real, que son las audiencias, que es lo que a ustedes les interesa como juristas prácticos, ¿no? Más allá que tienen siendo los cursos de posgrado, es básicamente hacer esas diferenciaciones, ¿no? De estos tópicos en el sentido de lo que se discute, por ejemplo, en una excepción de naturaleza de acción, es básicamente esto, lo que discutía von Lis, tipicidad, aspecto objetivo. No discutimos temas de antijuricidad ni culpabilidad, porque eso sí, no es materia de una excepción de naturaleza de acción, ¿no? La pregunta, y de pronto yo insisto en ello, también escrito, es que lamentablemente el legislador del 2004, hablo del legislador procesal penal, ha cometido el mismo error que el legislador del 40, cuando señala que la improcedencia de acción procede cuando el hecho no constituye delito. El hecho no constituye delito, cuando debió haber dicho o señalado, perdón, cuando el hecho no es típico. No es típico, porque si hablamos de delito, hablamos que en una excepción tendríamos que discutir la antijuricidad y la culpabilidad. Y esto no es así. No es así, ¿no? No es así, porque en una excepción solamente vemos nosotros temas de tipicidad, relativa o absoluta, cual sea el marco. Jering, que fue un jurista civilista, ya le voy a pasar el material de Jering, delegada, cuando él hace un trabajo de la antijuricidad para el campo de los contratos civiles, o sea, de lo que eran los actos contractuales o los actos jurídicos que adolecían de nulidad absoluta o de nulidad relativa o por vicios de la voluntad y que se podrían convertir, no necesariamente en actos ilícitos cuando un tercero en el campo civil actúa de mala fe, induciendo error al comprador o al vendedor del objeto, ¿no? Esa distinción entre lo que vendría a ser una nulidad de acto jurídico por un defecto de organización o una nulidad de acto jurídico por mala fe es lo que va a desarrollar la diferencia entre un ilícito penal, lo que sería estafa, mantener en error a la víctima, o lo que sería una responsabilidad extracontractual, ¿no? Ese trabajo de von Jering, ¿no? Se lo voy a pasar el día de hoy, más tardecito. Ese trabajo de von Jering sirvió para que los penalistas lo puedan asumir, ¿no? En el campo penal, para poderlo distinguir en el campo de la antijuricidad. ¿Qué cosa era lo antijurídico? ¿Qué cosa era lo ilícito? ¿Cuál era en todo caso la conciencia y voluntad que se había desafectado? Sobre ello, o sea, sobre este campo, vamos a encontrar en el momento actual de la teoría del delito, desde el punto de vista filosófico y del punto de vista dogmático, ya ciertas críticas, ¿no? Que obviamente van a ser materia de debate de ustedes a lo largo del posgrado, ¿no? Y en sus debates de litigación. Acuérdense, insisto en ello, el sistema von Lis era un sistema causal, modificaciones del mundo exterior a través de movimientos musculares. No se daba una respuesta a los actos de omisión propia o impropia. El finalismo, con Belzel, distinguió
entre los hechos naturales y los hechos del hombre. ¿No? O sea, los hechos naturales son incomprensibles, los hechos naturales son los fenómenos físicos, biológicos, atmosféricos, no pueden ser controlados por el humano. La lluvia. Los actos humanos sí. Los actos humanos sí. Entonces, a partir de ahí, Belzel va haciendo una diferenciación para distinguirlo, porque realmente los trabajos de von List estaban dirigidos más que nada a la política criminal. Lo dijimos en las primeras clases, ¿no? A von List poco o nada le interesaba la culpabilidad, ¿no? Poco o nada, ¿no? Von List, un jurista político criminal, pero no de la política criminal que conocemos ahora, ¿no? Sino de la política criminal endonógica, es decir, de la creación, ¿no? De la gente que cometía tal o cual delito, quien tendría que tener tratamiento terapéutico, porque no se podía comportar conforme a derecho, ¿no? Por lo tanto, el tema de la culpabilidad lo desarrolla de manera muy práctica y concreta, ¿no? Entonces, conocer el hecho antijurídico a partir de ahí, ¿no? Es imposible para poder determinar los casos de error de prohibición, ¿no? Frente a qué casos estamos específicamente a través de esta teoría von List-Belling, causalismo, lo que el finalismo logra desarrollar es de qué manera conocemos los grados de error de hecho y de derecho, más que nada los errores de imputación en el marco de la tipicidad, ¿no? Error de tipo o error de prohibición. Entonces, a partir de ahí, la polémica, que ya surge a partir del año 30, que el autor debe conocer la integridad del hecho cometido para poder ser imputado por el tipo penal. Dijimos en su oportunidad, ¿cuál fue la consecuencia? Extraer de la culpabilidad el dolo a la tipicidad. Una estación abstracta, ¿no? Que fue colocada para a partir de ahí darle respuestas al trabajo de Meyer, ¿no? Porque Meyer, por ejemplo, no alcanzaba a dar una respuesta a estas interrogantes. Sin embargo, se ha escrito mucho por Meyer, se ha comentado mucho de la acción causal de Meyer, pero no es igual a escuchar parafraseos, con todo respeto le digo, inclusive de mí, que soy el docente, a que ustedes lean las obras, ¿no? Por favor, lean el primer capítulo de Meyer y se van a dar cuenta que él admite esa imposibilidad, porque ¿en qué época estábamos? Estábamos en la época en que el conocimiento científico solamente era el conocimiento fáctico, la matemática, la biología, era conocimiento empirista, pero ya en Meyer ya encontramos de pronto un pronunciamiento normativo que Belzel recoge y que luego lo especifica en su parte general de derecho penal. Y si ustedes, por ejemplo, van a revisar el trabajo de Meyer, van a encontrar las citas que él hace de los trabajos de Belzel. Y hay un debate muy rico. Y lo bueno de todo es que ha sido traducido. Porque hay muchos autores alemanes que no han sido traducidos al castellano y que desconocemos qué cosa dijeron. Han sido citados, han sido parafraseados, pero no conocemos lo que ellos han escrito, ¿no? La lista es inmensa, ¿no? De tratadistas alemanes. Ahora, esa línea, ¿por qué es importante detallarla? Porque hoy es sí necesario conocer el significado de esa conciencia de la antijuricidad. Si no conocemos el significado de esa conciencia de la antijuricidad, entonces no podemos conocer el significado de la culpabilidad. Ese es un gran problema que el penalista desde el año 1830, 50, 60, que empezó el desarrollo de la dogmática penal en las 4 Alemanias, antes que se unan, hemos visto nosotros que no ha sido superado. La antijuricidad se concreta en un concepto personal del injusto. Miren qué importante, ¿eh? ¿Y cuándo fue acuñado? En 1935 por Hans Belzel. Ya en su obra más madura, 1939, cuando ya
estaba en vigencia el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Hay un cambio total dentro de los marcos de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad para darle forma al Reich alemán. Ya Belze describía en 1939 el concepto penal del injusto, lo que ha sobrevivido hasta ahora, ¿no? El concepto personal del injusto. Y por esa razón es que es difícil que nosotros podamos aceptar dogmáticamente, más no por política criminal, porque por política criminal se acepta todo, pero dogmáticamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es difícil que se pueda superar el injusto personal, es decir, la tipicidad y la antijuricidad para poder ser sancionado penalmente. Es importante detallar, ¿no? La última producción del profesor Jacobs, ¿no? Todavía no traducida, ¿no? El artículo científico es pequeño, tiene algo de 120 páginas, no tiene más, pero muy nutrido, ¿no? En donde el título es La crítica al dolo. La crítica al dolo, ¿no? Todavía no está en Google, todavía no está en Google. Todavía no la han traducido, ¿no? Había una traducción parcial del profesor Bacigalupo, ¿no? Espero que de pronto en cualquier momento se dé la traducción de todo porque es muy rico, ¿no? Los que han escuchado la conferencia de Bacigalupo, que también se le pasó, ¿no? Él ha hecho una traducción parcial del concepto que él maneja de dolo actualmente. Entonces, en principio, hay que discutir primero si en los elementos del tipo, que todos son normativizados, dice Jacobs, alcance el concepto de antijuricidad. Es decir, la famosa conceptualización que se tiene, y usted lo va a encontrar en cualquier libro de parte general, ¿no? Que encontramos que el concepto de la antijuricidad, que viene a ser el concepto de la ajenidad en el hurto, por ejemplo, ya forma parte de lo típico. O sea, el agente se apodera sabiendo que el bien le es ilegítimo. La pregunta es, Jacobs dice, si esos elementos normativizados del tipo, elemento normativo, cosa ajena, ¿quién lo va a valorar? El juez. Al momento de hacer la subsunción, ¿comportará el comportamiento antijurídico del autor? Y sigue desarrollando Jacobs. Si todos los elementos del tipo son elementos normativos, digo, el conocimiento de lo ajeno, ¿no? Es evidente que la distinción, esto anoten, es evidente que la distinción entre el dolo típico y la conciencia de la antijuricidad, repito, distinción entre el dolo típico y la conciencia de la antijuricidad, excluye la tipicidad. Y si excluye la tipicidad, ya no habrá dolo. Claro, alguien me dirá, pero profesor, eso lo sabemos por la teoría de los elementos negativos del tipo de Merkel. Es cierto, pero lo que no sabemos es lo siguiente, lo que Jacobs nos dice, que son impropios elementos del tipo penal, pero propios de la antijuricidad. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque con ello Jacobs hace una crítica que es imposible distinguir los propios elementos del tipo con el conocimiento potencial de la antijuricidad. Este desarrollo de Jacobs no viene de ahora, ¿no? Nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando nos habla en la página 167, el manual lo tienen también ustedes, su libro Derecho Penal, parte general, Fundamento de la Teoría de la Imputación, Jacobs, ¿no? Página 167, cuando con un interrogante nos dice, la acción como finalidad externa, repito, la acción
como finalidad externa? Y él se responde, ¿no? Se ha propuesto renunciar, dice, a este concepto en la determinación del propio concepto de acción, es decir, al hecho de que el sujeto actuante sea consciente de la intencionalidad de la acción, lo que también sería una solución propugnada, pero no renunciar a la finalidad, sino más bien en tanto que finalidad externa, desconectarlas de las vivencias subjetivas que la acompañan. Es decir, la antijuricidad siempre fue una vivencia subjetiva. Claro que el legislador lo ha colocado, cuáles son los elementos que al ciudadano le permite vulnerar la norma, porque hay de pronto un formalismo antijurídico que te permite violentar la norma para ciertas circunstancias, ¿no? Y el Código Penal lo tiene. Pero, ¿están regladas todas? ¿Todas están regladas ahí? Hay algunas que no están. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de la gente en conducir en estado de ebriedad? Su voluntad es conducir. No es lesionar ni matar, ni chocar. No es conducir, pero en estado de ebriedad. ¿Qué ha hecho el legislador? Lo ha considerado como un delito de peligro abstracto. Sí, basta que esté conduciendo en estado de ebriedad para que se consuma la infracción, fragancia, sentenciado. Dependiendo de la lesión que haya cometido, se irá preso. Y se le quita de por vida la licencia para conducir. Entonces, si ellos así, si todos los elementos del tipo son elementos normativos, entonces el conocimiento de la afectación, estado de ebriedad, prohibición de regreso, imputación necesaria, etc., son conceptos de antijuricidad. ¿Estarán dentro del concepto antijurídico? Es evidente que esta distinción entre el dolo del tipo y las circunstancias de la antijuricidad quedan excluidas. Pero acá tenemos un antecedente, ¿no? Lo dijimos en la primera clase, el trabajo de Max Ernesto Mayer, ¿no? Acá lo tengo anotado, Max Ernesto Mayer, en 1915, su libro Elementos normativos del tipo, que después han sido muy bien trabajados por un chileno, Sergio Politov, ¿no? Elementos subjetivos distintos al dolo o elementos subjetivos y normativos del tipo, que hay un desarrollo básicamente de esta teoría. ¿Qué nos dice ahí Max Ernesto Mayer? Que son impropios elementos del tipo, pero propios elementos de la antijuricidad. Entonces, a partir de ahí se comienza a trabajar cuáles son esos elementos de antijuricidad. Y es precisamente este vacío que a Yacos le hace, porque acuérdense que ustedes que Yacos plantea la teoría de la renormativización de todo el sistema penal. No solamente en el campo de la tipicidad, sino hasta en estados de política criminal, ¿no? A través de su prevención general positiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Yacos va planteando ya de pronto una distancia con la doctrina dominante, ¿no? Y con crítica al dolo, que es su última producción, ¿no? Sería imposible distinguir los propios elementos del tipo con el conocimiento potencial de lo antijurídico. Es decir, cuando el sujeto activo comete un hurto, a él no le interesa si es ajeno o no es ajeno. Él lo que quiere es hurtar, desprenderle, desapoderar el bien del sujeto pasivo para incorporarlo a su radio de protección, ¿no? Huir, disfrutarlo, enajenarlo, venderlo, alquilarlo, lo que sea. Pero no tiene voluntad de quedarse con el bien. Lo que podría darse, por ejemplo, en un delito de usurpación, ¿no? La gente lo que quiere es, en un delito de usurpación, es despojar, ingresar y tomar a la mala lo que él sabe que no le corresponde, porque no tiene título para tener la posesión, no necesariamente tenga que ser un titular del bien,
pero por lo menos un contrato o algo que garantice que él tome la posición inclusive de un tercero que es dueño del bien, ¿no? Por ejemplo, un contrato de alquiler. No importa que sea el dueño, lo que se discute acá no es si eres dueño o no, sino si la posesión. Sobre esto hay una casación, se lo voy a enviar para el maratón de jurisprudencia que tenemos para la próxima semana, Dios mediante, donde ya ha hecho esa distinción entre lo que es una discusión en, por ejemplo, un desalojo de ocupación precaria, la posesión lícita o ilícita, ¿no? Y está claro, o sea, cómo en el campo penal nosotros vamos alimentándonos también de lo que pasa en el campo civil. El dolo, como conocimiento del juicio negativo general de la propia conducta, va a ir desarrollando ejemplos que solo son de pronto adaptados a una consecuencia importante del sistema. Insisto, Jacobs es un kantiano, ¿no? Crítica a la razón pura nos enseña lo siguiente. No lo dice, pero se entiende que este concepto lo saca de la página 321, Crítica a la razón pura, volumen 2, tercer párrafo. En consecuencia, un teorema dialéctico de la razón pura debe distinguirse de todas las proposiciones sofísticas por lo siguiente: que no se refieran a una cuestión arbitraria lanzada solo con cierta intención, sino a una cuestión con la cual debe tropezar necesariamente la razón humana en su camino. Y en segundo lugar, este teorema, así como su opuesto, lleva consigo no solo una apariencia artificial que desaparece no bien conocida, sino una apariencia natural e inevitable que induzca a error. Ello es, produciéndose una ilusión y por consiguiente nunca lograremos borrarla, aunque podamos reducirla su importancia. Esta doctrina dialéctica se refiere no a la unidad del entendimiento en concepto de experiencia, sino a la razón de meras ideas. Crítica a la razón pura, página 321, tercer párrafo. Ahora veamos lo que dice Jacobs en su parte general. Página 312. El dolo como conocimiento. El hecho de que la individualización en la imputación tenga la función de eliminar la separación de papeles aún no explica por qué dentro de lo individualmente evitable se distingue entre dolo o imprudencia, combinando los hechos dolosos, salvo escasas excepciones, con pena superior a los hechos imprudentes. A las explicaciones usuales psicologistas, que es lo que dice Kant, ¿no? Los que han tomado nota o han escuchado, ¿no? Estoy grabándolo para pasarlo también al chat de la clase. Sería la evitabilidad del dolo, o sea, lo que dice Kant, ¿no? O sea, el teorema, ¿no? Anularlo, ¿no? Entonces, esta afirmación afirma la mayor peligrosidad del autor doloso, claro. Este es el fundamento, que la pena por dolo es mayor que la culpa. Sin embargo, acá esto es brillante cuando afirma que la mayor peligrosidad también debe darse en el autor imprudente cuando condiciona suficientemente la lesión del bien. Es lo que pasó con, no sé con qué, en la primera clase o la segunda clase, creo que Leslie puso su celular, ¿no? Y hicimos un ejemplo, ¿no? De mi actitud, ¿no? Y lo pusimos en clase como un ejemplo, ¿no? El agente, en este caso yo, llego y para tener más comodidad, veo un celular que está conectado y
de manera causal, hago el movimiento del pupitre y veo la posibilidad que se caiga el celular, se puede dañar, pero poco me importó, ¿no? Porque pensé que no iba a pasar. Y ratifiqué mi desarrollo, ¿no? O sea, la gente ratifica y no se cae. El pequeño debate fue si fue un hecho culposo, una culpa consciente, una culpa inconsciente, o un dolo preterintencional, o un dolo específico, o un dolo eventual, ¿no? Creo que con usted fue que resolvimos el tema, ¿no? Del dolo eventual, creo que no, o con... ¿Perdón? Claro, no, todavía no, el dolo eventual. Después vamos a entrar al dolo cognitivo. El dolo cognitivo ya prácticamente viene a ser ya un desarrollo de preceptos solamente del campo de los elementos del tipo. Ahora bien, esto lo dice Jacobs en la página 312, ¿no? Lo que vean los materiales que se le han enviado, ahí está. Entonces, el tema es, ojo, si la conciencia de la antijuricidad, ahí yo quería llegar, si la conciencia de la antijuricidad pasa a ser un elemento, si la conciencia de la antijuricidad pasa a ser un elemento del dolo, que es lo que está proponiendo Jacobs, ¿qué quedaría de la culpabilidad? O sea, a la pobre culpabilidad ya le quitamos el dolo ya. Y ahora se lo que queremos enviar el reproche. Y del reenvío queremos quitarle el reproche. O sea, la conciencia de la antijuricidad también se lo queremos quitar a la culpabilidad. ¿Qué quedará de la culpabilidad? En todo caso, ¿no tendría razón Rossi? Cuando pateó, ¿no?, la culpabilidad al campo político criminal. Y dijo, no, la culpabilidad solamente son presupuestos de responsabilidad penal. 30 años, 25 años, cadena perpetua, 18 años, prisión preventiva, creo que le suman todos, le suman todos los tipos, ¿no? No, Marco, le suman, ¿no? Le suman todas las penas, ¿no? En una prisión preventiva, ¿no? Piden hasta 37 años, ¿no? Por ahí creo que sí, 40 años. ¿Perdón? ¿Hay que estar más atentos ahí? Le suman concurso real, concurso ideal de delitos, hasta 30, 35 años. Por prognosis la pena le suman, pues, ¿no? ¿Hasta cuánto le suman? 35. Esa es política criminal, eso no es análisis de la culpabilidad. Entonces, si la conciencia de la antijuricidad pasa a ser un elemento del dolo y regresa como elemento del tipo, o sea, se lo pasamos al dolo, se lo pasamos a la culpabilidad como reproche y luego se lo quitamos, porque lo único que tiene la culpabilidad es el reproche de no haberse comportado conforme a derecho. No es un reproche netamente normativo, simplemente, oye, ¿por qué tú no te comportaste conforme a derecho? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿No pudiste haber actuado de otra forma? Último grado, por lo tanto, no pudiste. ¿O no quisiste? No pudiste. Estamos en el campo de la inculpabilidad. ¿Tu tesis cuál es? Neurociencia. Entonces lo pasaríamos al tema de la neurociencia. Patologías. O sea, sistema von Liebelin, programa de Marburgo. O sea, prácticamente la culpabilidad con lo que está planteando Jacobs, tendríamos que revisar todo en el campo penal. Como dice el profesor Bacigalupo, esto va a ser, en todo caso, un tema a que los especialistas en el campo penal, luego de las discusiones, lleguen a de pronto asumir la postura de Jacobs o tampoco no asumirlas, ¿no? Pero en la práctica, y eso vamos a ver la próxima semana, ¿no? En maratón de jurisprudencia que vamos a tener, ¿no?
vamos a ver que grande jurisprudencia, creo que usted trajo una jurisprudencia, ¿no? Sobre una casación, creo, sobre el sistema funcionalista radical, creo que usted fue, ¿o no? No, lo que mencioné era de que se había aplicado en la teoría del logro cognitivo una casación, en un delito de prevaricar. Funcionalismo radical. Pues es una rica jurisprudencia para discutirla, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser en todo caso la recensión que vamos a tener, no solamente en el Perú, principalmente en Alemania, sobre todo en España y los países iberoamericanos? Antes de pasar a las preguntas, así debemos nosotros entonces encontrarnos frente a esta evolución, ¿no? Que nace primero de los neocantianos, como hemos dicho en su momento, ¿no? Ese aporte valorativo Meyer, 1883-1962, con el carácter ontológico del sistema Lis-Belin-Radbruch, ¿no? Dijimos la importancia de Radbruch, ya hemos hablado de von Lis y de Belin, es la lesión objetiva de la norma de valoración, ¿no? La lesión objetiva de las normas de valoración, que no son otra cosa más que la categoría del injusto, el injusto personal, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿cuál es la opción que nuestros juristas en el Perú han ido adaptándose a partir de este avance de la dogmática penal desde el punto de vista filosófico? Encontramos, por ejemplo, los trabajos de Peña Cabrera, el papá, ¿no? Sus partes generales. Él hizo 3 partes generales, en el 59 uno, en el 63 otro y en el 72 la tercera, porque ya las últimas que hizo ya no tenían una orientación causal. Lo que han leído a Peña Cabrera en esos 3 manuales primeros que le he mencionado, va a encontrar prácticamente una recepción causal de la teoría del delito. Porque si usted va a ver las citas que hace Peña Cabrera, la mayoría de citas es de Sebastián Soler. Claro, y Sebastián Soler, les cuento así rapidito, fue uno de los alumnos de Meyer, ¿no? Y de Meyer, ¿no? Y por eso que cuando él llega a Argentina a hacer su doctorado, él venía con todas las ideas de la época, ¿no? Y lo que hace es publicar con Bettiol en Italia, y en Argentina asume esa teoría los primeros comentaristas de la época, ¿no? Luego ya con Sansinetti encontramos ya un cambio más finalista que causal, y ese cambio más finalista que causal también lo encontramos en Felipe Villavicencio, ¿no? Los que han leído sus obras de Felipe Villavicencio, la primera, la recensión de sus clases de Derecho Penal en San Marcos, 1982-83, Cultural Cusco, ¿no? Que no era otra cosa que humildemente, decía el profesor Villavicencio, son recepciones de mi clase, así como yo hago mis anotaciones, ¿no? Y luego lo plasmó un libro, humildemente, ese era un tratado de Derecho Penal. Porque a partir de Villavicencio es que nosotros comenzamos a conocer a Roxin, comenzamos a conocer a Jacobs, comenzamos a conocer a Heiko Leitch, y comenzamos también a tener los primeros elementos verticales para poder entender lo que se nos venía ya en los 90, que es la modificatoria, porque el código del 90 apenas fue publicado, a los 6 meses fue modificado por otras normas y se comenzaron a crear normas en blanco que tenías que ir a interpretarlas con normas administrativas, ¿no? El caso de los delitos económicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de delitos económicos, ¿no? Muchas veces, con todo respeto, si acá hay jueces, mis amigos jueces, muchas veces un caso que era una defraudación, lo que es un caso típico de estafa, lo entendían como fraude económico y lo calificaban de esa manera, porque acuérdense que estábamos con el código del 40, donde el mismo juez investigaba, el mismo juez sentenciaba, es decir, una especie de fiscal y juez. Bueno,
todavía tenemos algunos que tienen esos rituales, ¿no? Que creen que son fiscales. Y el juez es un juez, es un tercero imparcial. El fiscal es fiscal, y el abogado, abogado. Entonces, en esa línea, ¿qué se sucedía? Se condenaba por la por la venta de llantas, por ejemplo, automotrices, que de pronto no tenían el contenido de lo que se ofrecía por delito económico, aplicando las teorías causales y finalistas en inicio, no tampoco completamente, ¿no? Esa partida lo trajo el profesor Abanto, Manuel Abanto, no lo confundan, Manuel Abanto Vázquez, ¿no? Con quien tuve el honor también de trabajar, ¿no? Él cuando viene de Alemania, viene pues con unos materiales, ¿no? Sobre delito económico. Entonces, a partir de ahí, con su primera producción, Delitos Económicos, saca cuáles son esos principios para delimitar la causalidad de las imputaciones, ¿no? Y ya cuando trajo Evito Prado, se completa lo que todos son delitos económicos, y a partir de ahí nosotros vamos viendo ya una distinción de aplicación de cómo vamos asimilando nosotros lo que ya nos decía Hurtado Pozo, la ley importada. La ley importada, por favor, me avisas, me escribes para enviársela, ¿ya? Ese es un libro también extraordinario de Hurtado que los que lo han leído deben releerlo, ¿ah? Deben releerlo, ¿no? Porque es así, ¿no? Nosotros importamos normas, ¿no? Importamos ley, la aplicamos, pero hay que saberla aplicar en un estado social distinto a otro estado, ¿no? Hemos dicho ya en clases, Bélgica, Holanda, Países Bajos, las cárceles tienen la mejor infraestructura, pero no tienen clientes. No hay clientes. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Oye, la conversión de la pena por el trabajo, la redención del penado, de pronto los acuerdos reparatorios, ¿no? Acuerdos reparatorios no serán los que deberían funcionar, digo yo, y no delimitarlos que no procede porque tal o cual delito es grave y llenar las cárceles de puros enfermos mentales, puros violadores, ¿no? Y las personas que tengan esa problemática que sigan una terapia, pues, para que sean sanados, ¿no? De repente tomar sus medicinas en la mañana, en la tarde, en la noche y el Estado los controle. Alguien dirá, profesor, usted está regresando a Marburgo, Folís, pero mire lo que está pasando en El Salvador, creo que es, ¿no? Mire lo que está pasando en El Salvador. Sí, claro. Lo que está pasando es, bueno, yo soy enemigo de pronunciarme por otros países, pero hay que traer el ejemplo, ¿no? Mira lo que está pasando ahí. Pero ¿se está arreglando el problema? Se está arreglando el problema político y criminal, pero en sí, la problemática que hace que ese sujeto se convierta en disfuncional, ¿se está arreglando o es una represión como fue en el sistema nacional socialista del Reich alemán 39-45? Ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Entonces, este campo no es tan fácil desarrollarlo, porque nuestra recepción, repito, siempre ha sido neokantiana, eso sí. Neokantiana porque los neokantianos plantean una recepción histórica de la norma a través de la pena. Que usted sea un funcionalista moderado en cuanto a la función de la norma y de la pena, o un funcionalista radical en cuanto a aquella, ya es cuestión de su posición que usted tenga, ¿no? Que usted tenga. Usted como juez, usted como fiscal, como abogado, o como estudiante del posgrado, una tesis, usted tendrá su posición. Esa posición tiene que estar vertida a la razón pura, o sea, a lo que constitucionalmente es válido, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros, y esto lo decía hace poco en una conferencia Jesús María Silva Sánchez sobre el olvido y el perdón, no sé si ustedes la habrán escuchado, no les he enviado porque tiene que ver con el curso, pero hay otros temas de Jesús María que me parecen más importantes, no porque no sea importante En el olvido y el perdón, y que también lo ha escrito Jesús María Silva Sánchez, o sobre el derecho al suicidio, ¿no? Él dice dos cosas. Primero, que tenemos deber y deber de vivir. O sea, la vida
sea usted creyente o no sea creyente, es un regalo de Dios, que hay que disfrutarla. Por más que usted tenga una enfermedad o lo que sea, ¿no? El derecho a vivir y el olvido o el perdón está relacionado básicamente al perdón de la antijuricidad, dice Silva Sánchez. Es decir, un penado por un X delito, lo primero que hace el fiscal es si tiene sentencias por el mismo delito o por otro delito. Y en la práctica, cuando X persona, con todo respeto a las señoritas, comete un delito de lesiones en el marco familiar, generalmente le ponen 4 o 3, ¿no? 4 de pena y 3 suspendidas. Y una de las condiciones para que se mantenga la suspendida es no cometer nuevo delito doloso. La pregunta es, ¿ese nuevo delito doloso necesariamente tiene que ser por violencia familiar? O sea, ser un pegalón. O puede ser otro delito doloso, estafa, apropiación ilícita, omisión a la asistencia familiar. Esa es una gran discusión, ¿no? Y hay jueces que dicen, no, como hay una omisión de asistencia familiar, es un delito doloso, entonces le revocamos, pues, le ponemos los 3 efectivos. Esto está alejado de la teoría del perdón y del olvido, porque tal o cual persona está cumpliendo una pena, ya sea en libertad, pero está lleno a firmar. Otra cosa es que cometa el mismo delito, ya sea con la misma víctima o con una tercera. Hay casos de esos, ¿no? O sea, el esposo que le pega a la esposa y el esposo que le pega al amante. Se ha dado casos, ¿ah? Sí, se ha dado caso en la jurisprudencia, ¿no? Otra cosa es que sea eso, pero aún siendo ello, esos serían antecedentes, ¿cierto? Y serían válidos para variarlos en una prisión efectiva. Ahí está la duda, ¿no? Porque en todo caso, ¿cómo quedaría un gran principio que se viene manejando desde los años 70? El tema de la rehabilitación y más concretamente el tema de la recensión de la pena. Un tema a discutir, pero en la práctica se da, ¿no? En la práctica el juez se entera o un tercero hace la denuncia porque sabe que tiene un proceso y le varía y le pone la efectiva. Aún en el caso que sea contra la misma persona agraviada o con un tercero, cometer un nuevo delito doloso sería justificable y yo creo que ahí sí. Porque está cometiendo un nuevo delito doloso de abuso contra una mujer. Y a la mujer no se le pega ni se le maltrata ni siquiera con el pétalo de una rosa. Ahí sí merece convertirlo los 3 años efectivo. Esa es una discusión, ¿no? Más filosófica que dogmática. Y no podemos quedar hablando acá esta mañana filosofía abstracta, ya un tema del ser, ¿no? Como hemos dicho, las clases nuestras tienen que ver con el ser ontológico, que tiene que ver con la norma. El otro tema de la justicia, el tema relacionado básicamente con lo que es la integridad moral de las personas, no entra en el campo de la filosofía del derecho. Y si vemos el tema de la justicia en el campo de la filosofía del derecho, lo que vamos a hacer es incorporarla, ¿sí?, en los momentos que nos toca hacerlo. Por ejemplo, cuando veamos Estado legal y Estado social de derecho, Estado legal o Estado democrático constitucional. Fischer, cuando publica su libro La antijuricidad y la elaboración, conjuntamente con Hegel, ¿no?, desarrollan estos elementos subjetivos que hemos estado analizando y que se van a ir distinguiendo a través de los trabajos de James Goldsmith, ¿no? La historia de James Goldsmith es bastante dolorosa, ¿no?, porque él era un profesor de filosofía del derecho y de derecho penal en Alemania, del Reich, y solo por el hecho de ser judío fue expulsado del Reich alemán, ¿no? Y él se fue a Inglaterra, luego a Estados Unidos para trabajar la parte de la dogmática. Y él fue muy importante en los trabajos de Freudenthal, que también les mandó los materiales, cuando nos escribe sobre el tema de la culpabilidad y el reproche. A James Goldsmith, señores, le debemos
el concepto de la concepción normativa de la culpabilidad. A él se lo debemos, ¿no? Y lamentablemente, o lo han dejado al olvido porque era judío, o simplemente los alemanes no lo quieren citar. Así, yo no encuentro otra ¿no? Porque cuando hay unas citas, y con todo respeto de Rossini y de Jacos, lo citan, pero no le hacen esa reverencia que realmente merece, porque él fue el que aplicó la concepción normativa de la culpabilidad, que solamente lo cita Meyer en su Tratado de Derecho Penal 1930, página 237. Anoten, página 237. Ahí van a encontrar ese concepto de Gólmich. Esto lo desarrollamos, me acuerdo, en el doctorado con el profesor Palomino, espero que en un momento sea su profesor, Palomino, excelente epistemólogo, creo que uno de los más grandes epistemólogos, creo que el único que hay, aparte del profesor Ñique Lapuente. Y gran parte de mis apuntes merecen o son de la clase del profesor Palomino. Cuando nos hacía esa distinción de pronto, acá en San Marcos, acá, en estas mismas aulas, ¿no? Nos hacía esa de recepción al campo del filósofo y del constitucionalista nacional, ¿no? Recepción que lo van a encontrar en los trabajos de Hurtado Pozo, ¿no? La ley importada. Otro de los grandes penalistas es Frank Reinhardt. Frank Reinhardt sí pertenece pues al grupo, ¿no? de los alemanes puros, llamados, ¿no? Por los trabajos que hace sobre los temas de los juristas del terror, ¿no? Los temas de juristas del terror. ¿Quién lo publicó? Hay dos autores, un alemán y un español, Jurista del Terror 1 y Jurista del Terror 2. Tienen que saber, ¿eh? Muñoz Conde, los juristas del terror. Ahí va desarrollando Muñoz Conde como Frank Reinhardt, que fue parte también del Reich alemán, ¿no? O sea, del nacionalsocialismo, encuentra culpabilidad como un juicio de reproche, y esto le ayudó mucho a los alemanes, ¿ah? O sea, a la Alemania del Tercer Reich, ese juicio de responsabilidad como juicio de reproche a nivel de la culpabilidad, sin analizar el tema de la conciencia de la antijuricidad. O sea, se pasaron por alto el tema de la conciencia de la antijuricidad para aquel o aquellos que no estaban, que estaban en contra del Reich alemán, aplicarle el principio de culpabilidad como reproche, sin el concepto de antijuricidad. O sea, el agente violaba un bien jurídico indeterminable, incuantificable, que era el sano sentimiento del pueblo alemán. O sea, un bien que no lo puedas cuantificar. ¿Cuál era el sano sentimiento del pueblo alemán? ¿Un rechazo antisemita? ¿Un rechazo antigitanos? ¿Un rechazo antiafricanos? ¿Ese era el sano sentimiento del pueblo alemán? George Darstein, cuando veamos al final la escuela de Kiev, vamos a desarrollar a esos filósofos, ¿no? Michael Kahler, Carl Schmitt, fueron los propulsores, básicamente, de estas teorías, ¿no? Que hoy la encontramos espeluznantes, ¿no? Espeluznantes por el solo hecho de ser judío, ser apartado de la sociedad alemana. El derecho de sangre, por ejemplo, y las leyes antisemitas. Más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Porque por ahí alguien le puede decir, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que saquen a todos los venezolanos que cometen delitos, porque hay venezolanos que no cometen delitos, yo conozco muchos que trabajan.
pero muchos que también delinquen. Pero por solo hecho ser venezolano, ser anti-venezolano, o por solo hecho de haber cometido un delito, la sociedad, entre comillas, no le perdone lo que ya ha cometido y lo que ya pagó. Esas son leyes también antifascistas, perdón, fascistas, ¿no? Son interpretaciones fascistas, ¿no? Cuando condenamos a 20, 30 años a alguien que tiene no un problema de conciencia de la antijuricidad, porque no lo tiene, sino porque tiene un problema volitivo, de capacidad psíquica, de poder incorporar los tratos sociales normativizados en su actuar. Luhmann nos dice, también les envié Luhmann, página 31. Toda la obra de Luhmann es una invitación a pensar de un modo nuevo y a abandonar viejos hábitos y tradiciones del pensamiento que han formado la herencia intelectual de Occidente. Desde la Ilustración, el rechazo de Luhmann a mantener los postulados del viejo pensamiento europeo y su deseo de establecer una ilustración de e-ilustración, o sea, una sobrevaloración al aporte, no son más que preámbulos para abordar la exigencia de establecer un nuevo pensamiento acorde con los retos planteados por determinadas ciencias punta y sobre todo con los nuevos rasgos de la sociedad contemporánea. Los contrafácticos. Estos son los contrafácticos. Lo que hace mención el profesor Silva Sánchez en su trabajo La teoría de la normativización del delito, ¿no? Que también ustedes lo tienen, ¿no? En ese sentido, Luhmann exige ir más allá de la modernidad clásica, tendiendo la mano para crear categorías continuamente renovadas, la autorreferencia. Aquí en la autorreferencia ya vamos a encontrar cómo Jacobs, porque encontramos, ahorita está surgiendo un tercer Jacobs, ¿no? El primer Jacobs fue un luminiano, el Jacobs sociólogo, ¿no? El Jacobs llevado al campo de la sociología. El segundo Jacobs es un Jacobs hegeliano. Y ahora con su obra Crítica al dolo, encontramos a un Jacobs netamente kantiano. Ya no es el Jacobs que propugna en Derecho Penal del Enemigo, al iniciar la obra, dice, ¿no? He unido dos pensamientos que son de pronto antidialécticos, ¿no? Que es el pensamiento de Hegel y de Kant. Pero ahora él está volviendo a Kant. O sea, Luhmann, Hegel y Kant. Y es extraordinario eso, ¿no? Porque, que yo sepa, salvo que alguien de ustedes me corrija, no he encontrado un autor, porque Huska, que es más cercano a Jacobs en cuanto a teoría de normativizaciones, es un kantiano. Con los trabajos de Pufendorf, es un kantiano. El hexágono metodológico de la analítica, el hexágono, ¿no? Es prácticamente un desarrollo hegeliano, pero que ha sido impuesto básicamente por los trabajos de Pufendorf, porque acuérdense ustedes, esa gran contradicción entre Pufendorf y Hegel, ¿no? Los debates que han habido y lo que han escrito sobre ellos, ¿no? Más cercano encontramos a Kant que a Hegel, ese pensamiento. Entonces, ahí surge ya de pronto una posibilidad que ya ustedes, los juristas prácticos, teóricos, van a ir seguramente en sus tesis, en sus trabajos de investigación, ir desarrollándolo, ¿no? En el sentido de que vayan dándole forma a estos trabajos que nos ha traído el profesor Jacobs. ¿Cómo estamos de hora, doctor Falcón? ¿Qué hora exacta? 7:30. 7:30, ok. Bien, vamos a finalizar esta parte. Ya lo demás hemos conversado en clases anteriores.
Entonces, ¿qué queda de la conciencia de la antijuricidad? Ese es un primer problema. ¿Qué queda de la conciencia de la antijuricidad? ¿No? Como elemento intelectual del reproche, ¿todavía quedará como un elemento intelectual del reproche? ¿O simplemente formará parte del tipo? Y si esto fuera así, recalco, prácticamente, dogmáticamente, filosóficamente, la culpabilidad no tendría nada. No tendría nada. Y ahí le estaríamos dando la razón a Roxina. Roxina dice, culpabilidad, presupuesto de responsabilidad penal. Pateamos el tablero, ¿no? O sea, problema del legislador. ¿Cuántos nuevos tipos penales se han publicado, creo que el día miércoles de la semana pasada, en el Complan ya, ¿no? Más de 30, creo. Se aumentó a 40 tipos penales como delitos fuentes para la responsabilidad administrativa. Más de 40 tipos penales. 40 exactos. 40 exactos. Imagínense, ¿eh? O sea, tenemos que ir al campo administrativo para delimitar el injusto penal, ¿no? Lo que ya Jesús María Silva Sánchez en la aproximación al derecho penal contemporáneo y en la expansión del derecho penal, que fue su tesis doctoral, ya lo decía en el año 95 o 94, pero no recuerdo bien, ahí le mandé el material. Entonces, ¿es de recibo eso? ¿Cómo quedaría el error de provisión? Ya no excluiría al dolo, sino simplemente sería un hecho totalmente atípico, donde no habría ni siquiera responsabilidad extracontractual. Ahora, si es vencible, atenúa la pena, y si es invencible, excluye la culpabilidad. Ahora bien, en concreto la inclusión del dolo al tipo, ¿no? Hay referencias bibliográficas que ustedes deben manejar, que también están en los trabajos, ¿no? Son, por ejemplo, el Staffage de Jacobs y de Roxin, ¿no? Su parte general, y su libro Parte General de Jetchik, ¿no? Hágame recordar, delegada, por favor, que le envíe los materiales digitales de Jetchik, ¿ya? La parte general. ¿Por qué es importante? Porque aquí estos autores señalan que la inclusión del dolo en el tipo trae dos decisiones muy concretas. ¿Cuáles son? Componentes ontológicos, o sea, normativos, ser, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, objeto de punibilidad, condiciones objetivas de punibilidad, etc. Elementos subjetivos, dolo, culpa. Elementos subjetivos de tipos específicos y agravados. Específicos que nacen a partir de los agravados, bases, como son, por ejemplo, lo de tendencia interna trascendente o lo de tendencia interna intensificada. Ejemplo, el 317. El 317, asociación ilícita para delinquir. ¿No? En el 317, que es un solo tipo, que cualquiera diría es un tipo base, claro, temáticamente sería un tipo base, pero si usted lo estudia no es un tipo base, es un tipo cualificado por el resultado. ¿Y por qué es cualificado por el resultado? Es cualificado por el resultado porque tiene dos agravantes, una genérica y otra específica. ¿Y por qué genérica? La primera, porque te dice para cometer delitos, para cometer delitos. O sea, no necesariamente la gente tiene que cometer delitos, solamente la forma ontológica de pertenecer a la organización tipifica la conducta para cometer delitos, o sea, son tipos de fines. Esa es la importancia de ubicar el dolo en la tipicidad, ¿no? Entonces, cuando discutimos crimen organizado, que es muy distinto a asociación ilícita, muy distinto y muchas veces se confunde, las esferas ontológicas y sociológicas son totalmente distintas.
El crimen organizado tiene todo un catálogo procesal y sustantivo y hasta penitenciario. La asociación ilícita es una compulsa de concurso real o ideal. Ya ese es un tema de discusión dogmática, si habrá concurso real o ideal para consumar la infracción. Pero como hay dos agravantes dentro de un tipo, lo que no sucede normalmente en un tipo penal tiene un tipo base, tipos agravados, genéricos o específicos. Acá no, en el 3 y 7 están los genéricos y los específicos en el tipo base, es decir, un tipo cualificado. Pero por el resultado, no, cualificado por el solo hecho de pertenecer, aunque no haya cometido absolutamente nada. O sea, encontramos una respuesta no dogmática a la interpretación del 3 y 7, encontramos una respuesta político-criminal. Justamente porque hemos pasado por antorcha la culpabilidad. Hemos dicho en las primeras clases, el legislador hipotéticamente regresa a los actos preparatorios para dictar tipos penales consumativos. Tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, etcétera, tipos abstractos, en manejar el estado de autoridad. No ha vulnerado ni bien jurídico tutelado por el solo hecho de ser integrante de una organización criminal para delitos fines, ya cometió la infracción. Lo que dogmáticamente en las teorías clásicas no pasaría, ¿no? Porque cuando comienza a reprimirse un delito, ¿a partir de qué? De la tentativa. Acabada, inacabada, lo que sea, pero a partir de ahí se comienza a tipificar y se comienza a castigar a la gente. Antes no, antes están las etapas preparatorias o los actos preparatorios, que son atípicos. Pero la mayoría de delitos, no he revisado todavía los delitos las 40 ediciones, ¿no? Habría que ver cuántos son tipos abstractos. Todos los tipos penales se refieren allá a tipos penales regulados en el Código Penal. Ya, pero son tipos abstractos, tan delimitados. Es contaminación ambiental, es cohecho activo, es cohecho transnacional. Son delitos que lo vemos día a día. Ya, tipo de reenvío entonces. Sí, de reenvío. Tipo de reenvío, ¿no? Por ejemplo, ahí surge gran importancia el papel de la norma, ¿no? O sea, a ver si están cualificados, entonces habrá tipicidad. Cuidado ahí porque hay que trabajarlos, ¿no? Por ahí alguien se anima a hacer una tesis sobre ello, sería importante. Tu tesis pregrado, si tuviera la amabilidad de pasármela por el interno, ¿ya? Para analizarlo. Y para citarte, obviamente, ¿no? Sí, para mí me gusta citar, ¿no? O sea, yo cito, ¿ah? Yo ya les he dicho, ¿no? Quiero ver esos trabajos, ¿no? A mí no me pasan con copy-pega, por si acaso, ¿no? Y aquí no, acá en San Marcos las tesis no se pierden, ¿no? Así que acá todo es, acá no mata la biblioteca, usted puede entrar, sacar la tesis de cualquier profesor. O los trabajos de ustedes también, los mejores trabajos también se publican, ¿no? Entonces queremos nosotros ese trabajo de ustedes. Acuérdense que están haciendo un posgrado, ¿no? No es un curso de actualización, es un posgrado. Pueden hacer muchos posgrados, pero este es un posgrado pues, que están haciendo, ¿no? Entonces, en esa línea, el concepto ontológico que ingresa a partir del dolo pasa como una acción humana a través del trabajo de Belze, Kaufmann y Maurer. Pero fíjense, Cerezo Mir es otro de los autores olvidados, ¿sabes? Cerezo Mir en español. Uno de los autores olvidados porque veo que muy poco lo citan. Por ejemplo, Cerezo Mir en su parte general, que también se los he enviado en materiales, en la página 346, más concretamente la nota 46, página 346, la nota 46, Cerezo Mir dice lo siguiente, lo ha notado, dice, solo el dolo contiene el contenido normativo, solo el dolo contiene el contenido normativo. El finalismo nunca propuso que éste llevara ese contenido normativo, porque era un contenido eminentemente típico. Por eso que Jacobs dice, ¿no? En su nueva producción, Crítica al Dolo, dice, no, podemos llegar nosotros a establecer la conciencia de la voluntad en los elementos del tipo, que son todos normativos, todos de interpretación,
Porque Marcos no dice, no, que son los mismos delitos, ¿no? Colusión, ¿no? Delitos ambientales, ¿no? Pero ahí va a haber una interpretación normativa. No va a haber una interpretación del prófano, ¿no? Tenemos que leerlo como una interpretación normativa. Y bueno, no sé cómo lo tomarán, pero si algún día se ponen a investigar delitos ambientales, pasarán más de 1000 años y mucho más, y no van a acabar de poder estudiar los delitos ambientales, porque son tremendas la gran cantidad de normas que existen abiertas, no solamente en el derecho administrativo, inclusive en el derecho consuetudinario. No escritos, no escritos, pero que se llevan a través de ¿quiénes? ¿A través de quiénes? De las comunidades campesinas, ¿no? A través de las comunidades campesinas, ¿no? Pues todo ello es algo que te va a llevar básicamente a estos juicios objetivos y axiológicos de la culpabilidad. Bien, señores, yo creo que con esto hay que hablar mucho, pero lamentablemente el tiempo también es un factor muy importante que de pronto nosotros tenemos que respetar, en el sentido de que yo al iniciar la clase les dije, las sesiones, que nosotros no tenemos un código. Filosofía del derecho viaja por todas las normas que existen, ¿no? Otra cosa es derecho penal general, que es muy distinto. Este es pensamiento de los filósofos del derecho, en este caso del derecho penal, que le han dado fuerza a las bases de pronto cognitivas, ¿no? De las teorías del derecho, en este caso de la teoría del derecho penal, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a pasar al debate, ¿no? Que quieran preguntar. Usted creo que tenía una pregunta, y ahí empezamos el debate, ¿no? Primero despidiéndome del Instituto de Filosofía y Derecho Penal, gracias por su presencia, ya me quedo con los chicos, es algo interno, gracias, será hasta la próxima.